lights. Baba, baba. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Bueno, segundo bloque en Semanario, les adelantaba, vamos a hablar de la diabetes. ¿Cuánto sabemos de la enfermedad? Muchas veces se descubre con el transcurso de la vida y de los años. En definitiva, ¿qué gravedad tiene esa enfermedad? ¿Cómo impacta en el paciente una vez que se diagnostica? Bueno, está una especialista con nosotros, una doctora, la doctora Carolina Bértola, que es especialista en medicina interna y también en diabetología. Así que gracias por venir, doctora. ¿Qué tal? Gracias, Cruz. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenida. Gracias. ¿Qué es la diabetes? Una pregunta tan simple como esa. Bueno, la diabetes es una enfermedad crónica, ¿bien? Crónica, que es una enfermedad que comprende un grupo de alteraciones metabólicas que cursa básicamente con una característica común con valores elevados de glucemias en sangre, que es lo mismo que decir valores elevados de azúcar en sangre. Ok, y hay tipos, entiendo. Sí, hay tipos diferentes de diabetes. La más común es la diabetes tipo 2, que está relacionada básicamente con sobrepeso y obesidad, que es la más frecuente, y después hay otras diabetes como la diabetes tipo 1, que antes se denominaba infanto-juvenil, que son los pacientes que necesitan utilizar insulina desde el inicio, y otras diabetes especiales como la diabetes gestacional, que se diagnostica o se comienza en el embarazo, y otras menos frecuentes como las relacionadas con fármacos o enfermedades secundarias del páncreas. Ahora, doctora, ¿es habitual que un paciente llegue a un consultorio, toque la puerta y le pregunte a su médico, a ver, tengo intenciones de saber si tengo diabetes o no? ¿Se llega de otra manera al consultorio? No, sí se llega de esa manera. Muchas veces los pacientes vienen derivados y muchas veces vienen por iniciativa propia. Hoy es una enfermedad muy prevalente. Tenemos índices altísimos en nuestro país que no teníamos precedentes históricos previos, y lo mismo pasa en el resto del mundo. Hoy en Argentina casi el 13% de la población tiene diabetes y está íntimamente relacionado con el sobrepeso y la obesidad. Ahora, un porcentaje altísimo, muy alto. El 13% lo tenga, y que antes esa casuística haya sido mucho menor. ¿Y esto a qué se debió en el transcurso de los años? Sí, tenemos una situación que después, más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, con la industrialización de los alimentos, cambiaron mucho los hábitos de vida de las personas, se volcaron muchos a trabajos que son muy sedentarios, a estilos de vida sedentarios y a consumos de alimentos que son ultraprocesados, que son muy densos calóricamente. Entonces fueron aumentando los índices de sobrepeso y obesidad a tener hoy cifras que no existieron, no hay precedentes en la humanidad con tanto sobrepeso y obesidad. Hoy en Argentina el 60% de la población tiene sobrepeso y obesidad. Y de la mano fueron también creciendo los casos de diabetes como si fueran dos epidemias mellizas. Por lo tanto, en respuesta a la pregunta que me hiciste, si el paciente viene, sí, porque es muy común que tengan antecedentes familiares o un vecino, un conocido que tiene diabetes, entonces quiere saber si tiene diabetes o no. Y en el mientras tanto, hasta que se hace esa averiguación, que entiendo que es bastante simple. Sí, es una determinación de laboratorio. ¿Qué es lo que siente el paciente para llegar al consultorio? Nada. Nada. En general, la mayor parte de los pacientes son asintomáticos. Los síntomas clásicos de desarrollo de diabetes, que es que puede tener mucha sed, que puede estar orinando mucho, puede levantarse muchas veces, orinar de noche, o tener una sensación de cansancio, bajo rendimiento físico, bien, o intelectual en su trabajo. Eso ya es cuando tienen los valores de azúcar en sangre muy elevados. Bien, la mayor parte de los pacientes en general no llegan descompensados, sino que vienen con niveles un poco altos, y eso es bastante pausisintomático, casi nada, es una enfermedad muy silenciosa. Y decíamos recién que con un análisis de sangre, ¿entiendo? Sí. ¿Se puede detectar? ¿No Exacto. es más que eso? Sí, con parámetros bioquímicos hoy diagnosticamos diabetes. Y una vez diagnosticado, imagino el impacto para el paciente. ¿Es un peso o hoy a lo mejor es llevable que a uno le diagnostiquen diabetes? No es como en otros tiempos. No, es bastante llevable porque felizmente tenemos un arsenal terapéutico muy grande para ofrecerle al paciente, y sí, creo que por ahí la carga, no sería la carga más importante, pero sino la reflexión más importante que hay que hacer es el cambio en hábitos, ¿no? En estilo de vida, donde más allá de la parte del tratamiento farmacológico, lo más importante termina siendo lo primero, que es el plan de alimentación y el ejercicio. Entonces, muchas veces esa es la parte que el paciente tiene que empezar a acomodar, y también va acompañado de un tratamiento de medicación si corresponde, ¿no?
Es decir, que la vida, una vez diagnosticado, salvo en cambios de alimentación, ejercicio, hábitos y demás, no es tan complicada y no impide a lo mejor una relación de trabajo, de amistad, social, digamos, no tiene esa carga. En absoluto, no hay absolutamente ninguna actividad ni ninguna trabajo que el paciente no pueda realizar. Obviamente que con el correr del tiempo, si hay desarrollo de complicaciones relacionadas con diabetes, en relación a su vista o en relación, bueno, a otras eventualidades o complicaciones que pueden aparecer, puede haber alguna limitación en alguna actividad física puntual o en el desarrollo de algún trabajo que lo tenga que hacer con más cuidados, pero no hay nada que hoy no puedan hacer. Otra pregunta, ¿qué pasa si uno se deja estar porque no va directamente al médico o por ignorancia de que uno está llevando esa enfermedad? ¿Qué es lo que puede pasar en el caso que no esté medicado ese enfermo? Bueno, es una buena pregunta porque la verdad es que es un desafío para el paciente muchas veces hacer el tratamiento porque, como mencionamos anteriormente, es silenciosa. Hacer cambios en hábitos de vida, mantener y tomar de forma crónica la medicación, sin que en realidad sientan demasiado, pero cuando los niveles de azúcar en sangre son altos en forma sostenida, sobrevienen complicaciones crónicas. Una enfermedad que fundamentalmente lo que hace es que tapa las arterias, bien, obstruye. Tapa las arterias. Exacto, bien, las del cerebro, las del corazón, las de la vista, las de los riñones. Entonces sobrevienen complicaciones crónicas fundamentalmente en esos órganos. Los pacientes sufren eventos cardiovasculares, infartos. Y muchas veces a lo mejor tras un evento cardiovascular descubren la enfermedad. ¿Eso también pasa? Sí, muchas veces debutan bien con un evento cardiovascular, un infarto cardíaco, un infarto cerebral o una lesión en la retina, y ahí, como el paciente no había tenido ningún control médico, descubrimos que el paciente tiene diabetes y ese fue el causal subyacente de lo que está pasando hoy, ¿no? Doctora, hablemos de los fármacos. Quien es diagnosticado con diabetes sabe que tiene que convivir con ellos. Y en definitiva, ¿se ha facilitado, se ha simplificado esa convivencia? Sí. Felizmente hay muchísimo desarrollo en la industria farmacéutica hoy para dar respuesta a las necesidades de los pacientes y los medicamentos hoy que tenemos disponibles son muchos, bien, es muy grande el abanico hoy de medicación que se puede utilizar. Y felizmente también los medicamentos hoy nos sirven, muchos de los que utilizamos, no solamente para el tratamiento de diabetes, sino para otros factores de riesgo que son muy comúnmente están asociados a la enfermedad, como es la hipertensión arterial, colesterol alto y demás. Tiroides decíamos también, ¿no? Sí. ¿En menor medida será? Sí, no hay un medicamento conjunto que nos permita tratar las dos patologías, en eso puntualmente, pero sí en otras situaciones que conviven los pacientes, hipertensión arterial, colesterol alto, bien, y nos permiten también tener medicamentos que podemos hacer prevención cardiovascular utilizándolos. Son muy confortables. ¿Esta enfermedad? ¿Cómo? ¿Hereditaria es esta enfermedad? Sí, tiene un alto... un componente importante. Exacto. Si uno tiene antecedentes familiares de primer grado, es decir, tiene padre o madre con diabetes, es una de las condiciones por la cual debe chequear su situación metabólica. Bien. ¿Y puede despertarse en cualquier momento de la vida de una persona? Se puede despertar en cualquier momento. Generalmente suele haber a veces un gatillo de estrés, ¿bien? Y muchas veces hay una asociación que es muy condicionante. El hecho de tener diabetes con papá o mamá con diabetes no significa que sea un estigma para que yo tenga diabetes, pero muchas veces sí se asocian otras situaciones, otras comorbilidades como por ejemplo sobrepeso y obesidad, se favorecen mucho para el desarrollo de la enfermedad. ¿Y cómo evitar la diabetes? Hay una parte que no podemos evitar, que bueno, es la carga genética. Bien, así como uno hereda la forma de la nariz, el color del pelo, también hereda estas enfermedades metabólicas, pero hay otra parte que sí la podemos hacer, que es llevando estilo de vida que sea saludable. Bien, tiene mucho que ver la alimentación, que sea variada, bien, que sea baja en carbohidratos, que no haya un gran componente de harinas en la alimentación, que eso favorece mucho el sobrepeso y la obesidad, que haya buena calidad de proteínas en la comida, bien, ya sean de origen animal o vegetal, y consumo de frutas y verduras. Y en la actividad física regular, eso es para todas. Estaba pensando en lo siguiente, cuando uno se hace el chequeo anual, ¿se suele pedir este tipo de estudio?
¿Sí? Sí, sí. Es muy común que uno pida una glucemia y si el paciente ya tenía antecedentes de estar un poco alterada en parámetros previos o estaba en un rango de prediabetes o ya manifiesta que su padre o su madre tienen diabetes o ha tenido diabetes en el embarazo, que también es una condición que predispone al desarrollo de diabetes luego de la gesta, entonces se piden otros parámetros un poco más específicos, se adicionan al control anual. Gracias, doctora. Bueno, de muchas nada. gracias, muy amable. Gracias. Muchas gracias. Hasta Nos luego. hemos sacado muchas dudas. No queda más tiempo, nos estamos yendo. El próximo sábado acá los voy a estar esperando. Siempre es enriquecedor todo aquello que hablamos en este espacio, así que bueno, no se lo pierdan. Nos vemos. Adiós, chau, chau. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. I gotta be the good baby. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.